interviniendo. Bueno, pues Isaías es profesor de la Universidad Complutense, un especialista también en el tema palestino, hizo su tesis doctoral sobre los palestinos en Israel. Él nos va a hablar de la pandemia como pretexto para la exclusión étnica y para aumentar esa anexión de territorios que, como estamos viendo, es esa política generalizada y esa continuación de apropiación y de expulsión del ente sionista. Adelante, perdona, Isaías. Gracias. Bueno, pues como ya han dicho los anteriores intervinientes, la Nakba no es solamente un hecho histórico puntual, sino que es una realidad que se ha mantenido, ¿no? Es la Nakba continua, ¿no? La Nakba al-Mustamira, ¿no? que dicen los palestinos. Pero no solo la Nakba es un fenómeno que viene perpetuándose durante más de 7 décadas. Es que la Nakba afecta a las distintas, digamos, facetas del pueblo palestino, ¿no? a los distintos componentes del pueblo palestino de forma diferente. Y yo me voy a centrar en el caso de los palestinos que viven dentro de Israel, que los llamados palestinos del 48 o palestinos del interior o palestinos con ciudadanía israelí, que es una de las dimensiones generalmente menos visibilizadas, aunque en los últimos años han ganado un cierto protagonismo, ¿no? Estamos hablando de cerca de 1,5 millones de palestinos que viven dentro del Estado de Israel, que, digamos, no vivieron la expulsión de 1948 por distintos motivos. En esa época se quedaron unos 150.000 en el interior del Estado de Israel. Se les asignó la ciudadanía israelí, pero desde entonces, como decía Pablo, han sido un cuerpo extraño, ¿no? en el sistema israelí y han terminado siendo, bueno, han sido desde siempre, pero no han dejado de ser ciudadanos de segunda categoría, en lo que Israel se autodefine como la única democracia de Oriente Medio, ¿no? Para que un poco nos hagamos una idea de qué significa hoy 1,5 millones de palestinos en Israel, es cerca del 17% de la población en Israel. Es decir, 1 de cada 6 ciudadanos israelíes en realidad es un palestino con ciudadanía israelí. Un palestino que se autodefine como parte del pueblo palestino, pero que desde el punto de vista jurídico tiene una serie de derechos como ciudadano israelí, ¿no? Estos palestinos, a lo largo de los 70 años de experiencia estatal israelí, han ido, obviamente, cambiando sus prácticas políticas, etcétera, pero es muy llamativo que precisamente entre estos palestinos es donde va a articularse la conmemoración de la Nakba, ¿no? Lo mismo que en los años 70 las manifestaciones contra la expropiación van a dar pie al Día de la Tierra. El Día de la Tierra es un acontecimiento que ocurre dentro, ¿no?, de Israel, entre los palestinos con ciudadanía israelí. La conmemoración de la Nakba también. En paralelo al proceso de paz, los palestinos de dentro de Israel empezaron a organizar visitas a los pueblos derruidos, a las ruinas, a los emplazamientos, a veces testimoniales, de los antiguos pueblos que fueron borrados, a los lugares de origen de donde procedía su familia. Y eso se fue articulando en un movimiento eminentemente político en Israel, que fue replicado, adoptado por el conjunto de palestinos allá donde se encontraran, y que en el caso de Israel se ha convertido en un acto de rebeldía, un acto de afirmación nacional, ¿no? Hasta el punto que en el año 2011 Israel aprobó una serie de reglamentos que ponen trabas, que dificultan, no es que prohíban exactamente, pero
ponen dificultades a las organizaciones que promueven la celebración de la Nakba, porque la Nakba es el anverso precisamente de las celebraciones de la independencia de Israel. Es el mismo día, pero que cuentan la otra parte de la historia, ¿no? Los palestinos en el interior de Israel, si bien formalmente son ciudadanos israelíes y tienen derechos civiles, políticos, culturales, etc., en realidad han sido siempre un cuerpo extraño, ¿no? Un cuerpo extraño porque formalmente votan, eligen a sus alcaldes, a sus diputados, han tenido siempre algún tipo de representación en el Parlamento, aunque tardaron varios años en conformar partidos árabes realmente autónomos, pero se da claramente con ellos una ilustración de lo que es el sistema o la pseudodemocracia israelí o la democracia étnica israelí. Y es que en la historia de Israel, en la que todos los gobiernos han sido de coalición, nunca se ha contado con los partidos palestinos. Primero porque ellos se han opuesto y en otros casos porque se consideraba ilegítimo, ¿no?, conformar un gobierno o una mayoría parlamentaria que incorporara votos de los árabes, ¿no?, o de los palestinos. Y esto viene de nuevo a ocurrir recientemente, ¿no? En estos últimos año y medio, desde bueno, en realidad un año largo, desde abril del año 19, Israel ha tenido 3 procesos electorales. Ha habido 3 elecciones al Parlamento, porque ha habido enormes dificultades por parte de los partidos mayoritarios sionistas en conformar, digamos, mayorías suficientes como para formar gobierno, ¿no? Ha habido unas elecciones en abril del año 2019, hubo que repetirlas en septiembre del 2019 y ha habido unas terceras el 2 de marzo del año 20, es decir, hace apenas 2 meses, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido que nos interese para nuestro caso, ¿no?, para este tema en estas 3 elecciones, ¿no? Bueno, la mayor parte de los medios de comunicación, de los análisis de estos procesos electorales, se han centrado fundamentalmente en un hecho, y es que hay una especie de empate técnico entre Netanyahu, la derecha clásica del Likud, y una nueva formación que se presenta como centrista, liberal, pero que en realidad es una formación sionista, conservadora, integrada por personajes que provienen de distintas corrientes, etcétera, que se presentaba algo así como la alternativa al antiguo Partido Laborista, que ha ido casi desapareciendo, ¿no?, de la escena política. La incapacidad, digamos, o romper, ¿no?, la imposibilidad de romper el empate técnico entre estas dos fuerzas se ha presentado como casi la única explicación de la repetición de las elecciones, ¿no? En realidad han pasado 2 cosas también muy interesantes y que nos tienen que llamar la atención. La primera es que, como consecuencia de una deriva cada vez más conservadora y nacionalista en Israel, ha desaparecido la vieja izquierda, entre comillas izquierda, ¿no? En realidad, el sionismo del ámbito socialdemócrata, ¿no?, el Partido Laborista, Meretz, ¿no?, que habían sido durante muchos años un poco el contrapeso al Likud, o la fuerza, eran los estandartes del paradigma de Oslo, habían sido históricamente pues, el partido mayoritario hasta los años 70 en Israel. En estos últimos años, el giro iliberal y nacionalista en Israel ha hecho desaparecer esa opción, ¿no? Israel es hoy un país donde las posiciones
conservadoras, nacionalistas, sionistas excluyentes, generalmente también muy antiárabes, están muy presentes y consolidados. El tercer hecho muy llamativo es que por primera vez los representantes políticos de la minoría palestina en Israel se han convertido en un actor muy relevante en el sistema político israelí. Porque tradicionalmente los palestinos se presentaban primero divididos y en los últimos años participaban de una forma cada vez menos numerosa. El volumen de abstención, una abstención a veces motivada políticamente, de desafección, de no reconocimiento, de alienamiento, de rechazo al sistema político israelí, había ganado peso. Pues en estos últimos años, por toda una serie de motivos que no tenemos tiempo ahora de tratar, se va a dar un cambio y por primera vez, ¿no?, en el 2015 y se repite en el 2019 y el 2020, todas las formaciones políticas árabes se presentan en una lista conjunta. Es la primera vez. Y eso produce además un efecto, y es que aumenta la participación de los árabes en las elecciones. Esto tiene una traducción en el sistema político israelí, que es además uno de los raros casos en las democracias liberales competitivas de tipo occidental de sistema proporcional puro. Los árabes consiguen 15 escaños en el Parlamento israelí sobre 120. Y eso significa que son la tercera fuerza política en Israel. Es decir, después del Likud y después de este nuevo partido que se llama Azul y Blanco, ¿no?, que han creado los antiguos militares y que se presentan como centristas, resulta que los palestinos son la tercera fuerza del país, ¿no? Lo interesante de esto es que después de las terceras elecciones, la única fórmula o la única ecuación viable que tenían los pseudocentristas de Azul y Blanco de desplazar a Netanyahu era al menos contar con el apoyo de los diputados árabes, ¿no?, para tener una mayoría parlamentaria y acabar con 4 legislaturas seguidas de Netanyahu, ¿no? El resultado de distintos acercamientos, etcétera, ha sido que, de nuevo, se ha preferido una alianza contra natura, bueno, contra natura no tanto, ¿no?, pero por lo menos un gobierno de unidad nacional que habían negado durante las campañas anteriores, antes que ni siquiera recibir el apoyo externo de los árabes. Porque lo que ha prevalecido es la necesidad de gobiernos que tengan legitimidad sionista y en ningún caso que dependan de los árabes. Es decir, se ha repetido el esquema de la exclusión. Y es muy llamativo que la pandemia ha servido de pretexto. Es decir, para formar el gobierno de unidad nacional no se ha dicho abiertamente, preferimos un gobierno de unidad nacional Likud azul y blanco antes que depender de los votos árabes, aunque sea desde fuera, ¿no? En realidad lo que necesitamos es un gobierno eficaz, de emergencia, para atender la pandemia, para evitar que el país colapse, bla, 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 bla. En realidad se ha repetido el esquema de la exclusión. Se ha repetido el esquema de la exclusión. Y esto, en cierta forma, ilustra cómo se materializa, en el caso de los palestinos de dentro de Israel, esa exclusión estructural, ¿no?, en una supuesta democracia de un 17% de la población, ¿no?, que son los palestinos, por el hecho de no formar parte de la nación, ¿no?
la nación en Israel no es la nación israelí, es la nación judía. En Israel hay una distinción, no todos los ciudadanos son miembros de la nación, y el Estado no es el Estado de todos sus ciudadanos, sino solamente es el Estado de la nación judía, ¿no? Hay también un detalle interesante que probablemente incidió o contribuyó a este comportamiento de los palestinos en las últimas elecciones, que les motivó a participar masivamente. En algunos sitios, aumentando la participación en más de un 20%, y votando todos a la lista conjunta de los palestinos. Y es que en el plan Trump, que fue precisamente publicado en plena precampaña electoral en enero de este año, las elecciones fueron el 2 de marzo y el plan se dio a conocer a principios del mes de enero, hay un punto muy llamativo, y es que se incluye la posibilidad de estudiar la cesión de parte del territorio israelí, ¿no?, habitado por palestinos, ¿no?, a la futura entidad palestina, ¿no?, es decir, a cambio de la anexión de los asentamientos. Se trata fundamentalmente de toda una franja de pueblos que se conocen como el Triángulo, que están a lo largo de la línea verde en el norte de Cisjordania. En esa zona viven 300.000 palestinos, que votaron en un 92% por la lista conjunta. Si Israel se quita de encima a estos 300.000 palestinos, esto se traduce en 4 diputados menos. 4 diputados menos. Es decir, es curioso cómo todas las piezas se encajan, ¿no? Encajan, y sin embargo es un elemento que apenas ha sido tratado e incorporado en los análisis de las elecciones, del nuevo gobierno, ni siquiera del plan Trump. Todo el mundo ha hablado del plan Trump sobre su financiación, sobre los intereses geopolíticos, etcétera, pero todos estos temas que son la traducción de la Nakba continua, ¿no?, de la Nakba aplicada a los palestinos de dentro, ha quedado al margen. Tengo unas cuantas diapositivas que puedo utilizar, si eso, en las preguntas y en los comentarios. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Isaías, porque además es ese enfoque de cosas que no percibimos, ¿no?, y que no tenemos en cuenta, de la complejidad de todo ese proceso de expulsión que continúa, ¿no? Y yo creo que nos das esa visión para añadir esos elementos, ¿no?, para tener un plano más completo, ¿no?, y sobre todo de cara a los propios palestinos y a la resistencia palestina, porque la resistencia palestina tiene que jugar con todos estos elementos a la hora de diseñar estrategias, que van a tener que ser necesariamente estrategias globales, que pasen desde ese enfrentamiento y esa lucha armada, que es fundamental, esa resistencia en los territorios pacífica, que también es importantísima, a cómo se plantea la lucha en ese terreno de lo político, ¿no?, de lo político dentro de ese Estado sionista. Así que muy interesante. Vamos a darle la palabra a Celia, que te va a hacer alguna pregunta o algún comentario, y después vamos a recoger alguna pregunta o bien de YouTube o de los compañeros que están aquí en la sala, y como vamos un poco ajustadito de tiempo, las preguntas de YouTube vamos a tratar de trasladarlas al final de la sesión, ¿no?, más en abierto. Así que le vamos a dar la palabra a Celia, que es politóloga, psicóloga, miembro del Frente Antiimperialista también, y que ahora mismo está en Singapur. En Singapur. Se nos ha conectado desde Singapur para participar en esta sesión. Adelante entonces, Celia. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí son ya las 12 y pico de la noche. Pero bueno, el interés del tema me ha hecho quedarme despierta con mucho gusto. Me ha parecido interesantísimo conocer los detalles que, por
que uno no se puede dedicar a todo, nos ha estado explicando Isaías. Pero mi pregunta sería, le tengo varias preguntas preparadas. En concreto la primera es si él no cree que los palestinos tienen probado contundentemente por 70 años de historia con sus ocupantes, que lo que les está ocurriendo ya ocurrió, por ejemplo, con los nativos de Norteamérica. Parece un calco y con los nativos de Norteamérica dejaron muy poquitos. La diferencia de los palestinos es que tienen una resistencia pues no numantina, supernumantina, y ahí están aguantando de diversas maneras los ataques tremendos. En realidad, lo que sí ocurre en esta circunstancia en que nos hallamos todos a nivel de mundo es que tenemos que repensar lo que está pasando, y uno de los elementos importantes es repensar lo que pasa en Palestina, porque a lo mejor nos da muchas pistas. En general, con el tema palestino, salvo determinados públicos, se ha ido ocultando, en mi opinión, los hechos, tratando de hacer olvidar los hechos que se conocieron durante periodos de mejor difusión de la causa palestina. Y también se está trabajando en contra del pueblo palestino, haciendo que la gente pierda la esperanza de que eso pueda tener solución. Incluso en gente bastante luchadora por el tema palestino, pues fácilmente encuentras gente que dice, bueno, pero eso es una cosa como crónica que no se puede hacer. Eso, desde el punto de vista de algo que se denomina afrontamiento, pues te quita la fuerza. Si te quita la esperanza, te quita la fuerza para seguir luchando. Y se está influyendo en la gente con frases muy elocuentes. Hay que mirar hacia el futuro, nos lo dicen para nuestra situación a nivel mundial, nos están diciendo hay que mirar hacia el futuro, no hay que mirar por el retrovisor, no hay que mirar. Entonces mi pregunta es si no ve más que las ofertas que le pueden hacer a los parlamentarios palestinos, que sí que deben estar ahí, claro que deben estar ahí, pero las ofertas no son creíbles porque Israel tiene probado, y lo estoy dando como afirmación, es pregunta para Isaías, si no cree que ya los palestinos tienen más que probado que esto va de otra cosa, que está probado que tienen una historia donde ellos lo mejor que les reservan es que se vayan a los países limítrofes. Y la actividad parlamentaria interior, pues, bueno, no tienen más remedio, es un acto más de resistencia, pero lógicamente tampoco pueden ponerle demasiada esperanza. Y cierro mi micrófono para que pueda actuar más preguntas. Gracias, Celia. Isaías. Sí, muchas gracias, Celia. Voy a intentar responder algunas de las preguntas y comentarios que has hecho. El principal problema que ha tenido el proyecto sionista en Palestina es que los palestinos han resistido. Y han resistido allí donde estaban, en todo momento, desplegando distintas modalidades de resistencia, de sumud, ¿no? Que han ido cambiando también con el tiempo. Ese es el gran problema. Es el problema que tienen los israelíes. Lo que le hubiera resultado fácil y cómodo a los israelíes es que los palestinos hubiesen sido víctimas dóciles, ¿no? El colonialista siempre espera convencer a sus víctimas para que sean dóciles, se plieguen, acepten vivir en una reserva y terminen disolviéndose, ¿no? Y los palestinos lo que han hecho es resistir de distintas formas. Han resistido con la memoria en los campos de refugiados, han resistido manteniendo sus comunidades, su identidad, su cultura dentro de Israel, han resistido la ocupación, han resistido negándose en muchos casos a digamos,
a responder con fórmulas políticas tuteladas o títeres, ¿no? Lo intentaron con la Liga de los Pueblos en los años 70, ¿no? Cuando los ocupantes intentaron que hubiese autoridades complacientes y colaboracionistas, ¿no? Y no se lo encontraron, se encontraron a alcaldes nacionalistas palestinos, ¿no? Y eso dentro de la diversidad, ¿no? Porque las realidades son muy distintas en cada caso, ¿no? Yo creo que deberíamos superar en nuestros análisis, nuestra forma de entender, de ver, de seguir esta situación, pero también a la hora de intervenir en la acción política, en la solidaridad, deberíamos, yo creo, superar el paradigma del conflicto, ¿no? Y es seguir viendo la cuestión palestina como un conflicto clásico, y no lo es, ¿no? No es una disputa entre dos actores por intereses que chocan y que se puede resolver con los mecanismos clásicos de la resolución de conflictos, con la mediación, buscando fórmulas en que las dos partes pueden conseguir beneficios, etc. No es un conflicto, ¿no? Es un caso de colonialismo, ¿no? De colonialismo. Y por lo tanto, tienen que primar otro tipo de principios, cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas, la autodeterminación de los pueblos ocupados y colonizados, que todo esto además ya está recogido en el derecho internacional, el derecho de descolonización, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y el salirse, digamos, de toda esta parafernalia, digamos, de los acercamientos a la mediación, a las medias tintas, a los procesos de paz facilitados por terceros, a las fórmulas imaginativas, a los periodos interinos, ¿no? Que lo único que han hecho es profundizar la relación de dominación, ¿no? Y lo hemos visto con Oslo. Oslo claramente responde a esa lógica, ¿no? Y los resultados son más ocupación, ¿no? Más contradicción, más anomalías, más impunidad, ¿no? por parte de Israel. Por lo tanto, creo que sería incluso positivo, ¿no? Que en nuestra forma de entender, de abordar, incluso en los términos que utilicemos, empezar un poco a revisar esta forma de entender la cuestión desde la óptica del conflicto. Pero al mismo tiempo, creo que sí que tenemos que subrayar que esto tiene solución, ¿no? Porque la lógica del conflicto también lleva a callejones sin salida, y es todo este discurso del conflicto irresoluble, ¿no? Del conflicto que tiene contradicciones tales que tienen que ver con lo subjetivo, etcétera, que no tienen salida, ¿no? Y que hay que acostumbrarse a convivir con un conflicto permanente, ¿no? No, esto tiene una solución. Tiene una solución con costes, ¿no? La descolonización fue posible cuando los privilegiados perdieron, ¿no? Perdieron y asumieron los costes, que fue volver al sitio de donde venían o aceptar el nuevo orden, ¿no? De la independencia, ¿no? Respetando los derechos de las partes. Tiene solución, y es una solución política, no mítica, no religiosa, y en el caso israelo-palestino se llama acabar con una ideología y un sistema colonial que es el sionismo. Porque por mucho Estado palestino que se cree en Cisjordania y Gaza, si no se desioniza el Estado vecino, el conflicto permanecerá, porque hay 1,5 millones de palestinos dentro que son parte del conflicto palestino y la estatalidad no se lo va a resolver, ¿no? Por lo tanto, hay resolución a este conflicto, ¿no? No es un conflicto intratable, que es una terminología que se utiliza mucho en los estudios de resolución de conflictos. Y para terminar, los palestinos dentro de Israel no consideran que su participación
digamos, en el sistema político israelí les va a resolver su problema. Es una de las estrategias. Están los movimientos sociales, está la defensa de su identidad cultural, está la cada vez más estrecha coordinación con el resto del movimiento nacional palestino, y esto sí que es una novedad en los últimos 20 años. Antes del proceso de Oslo era bastante más inhabitual, pero hoy cualquier delegación, por ejemplo, o cualquier campaña, cualquier plataforma, el propio BDS, ¿no?, tiene esas tres patas: refugiados, palestinos dentro de Israel, palestinos en los territorios ocupados. Y eso es un avance enorme, ¿no? Un avance enorme. Los palestinos, cuando participan en el Parlamento, saben perfectamente que su horizonte no es llegar al gobierno, ¿no? Es hacer del Parlamento un altavoz de sus posiciones, poner en evidencia las contradicciones, apuntar, por ejemplo, ahora en esta nueva posición en la que son la principal fuerza del Parlamento hoy en la oposición. Los otros dos partidos están en el gobierno. Hoy la principal fuerza de oposición en el Parlamento israelí son los partidos árabes, ¿no? Es poner en evidencia la contradicción, ¿no?, del sistema de la supuesta democracia israelí. Pero obviamente ahí no se agota la acción, la resistencia de los palestinos dentro de Israel. Hay un gran debate, hay que reconocerlo. Hay muchos partidarios de no participar en las elecciones, ¿no?, de limitarse a la acción municipal, por ejemplo, a los movimientos sociales, a otro tipo de acción política, acción colectiva. Como todas las sociedades, los palestinos tienen una enorme diversidad de posiciones en su seno, ¿no?, una enorme posición. Pero el juego político institucional es una de ellas, es llamativa, ¿no?, y en los últimos años ha dado estos resultados que a todo el mundo le ha sorprendido, empezando por los propios sionistas, ¿no? Muchas gracias, Isaías. Bueno,